Bueno, prueba 2. Vamos a ver si me sale. Artículo periodístico. El recibido por y redactado por Mistrelas Vampa. Acá está hablando a la referencia de la pandemia, de la crisis vivida hoy, de cómo se está tomando esta crisis y de cómo supuestamente sería la mejor manera o distintos enfoques de cómo salir de esta crisis. Enfoques este, de lo que corresponde, de lo que se puede llegar a hacer o de lo que no. Bueno, empezando a hablar de un demonio sanitario que obliga a los estados a la asistencia social, debido a la gran pérdida de empleo y a la reducción de trabajo, a la pérdida laboral, al cese de las empresas, de las grandes y pequeñas empresas, se ha tomado medidas de asistencialismo en países de los cuales no está acostumbrado a este tipo de políticas, como ser países del norte. Podemos hablar de la pospandemia. Tenemos distintas formas de cómo salir de esto y hay posibles futuros, que es lo que ella habla, ¿no? Los dos leviatanes, los dos rostros del demonio para poder salir de esta pandemia. O sea, lo que yo vengo marcado a mi comprensión, habla del retorno del Estado social y del estado de excepción. O sea, el retorno del Estado social generalizado y globalizado. Esta crisis implica que tanto países como España, Francia, están ayudando hoy económicamente a los trabajadores y a sus empresas, que están sin producción, así como también los países políticos con políticas más neoliberales o liberales como Estados Unidos, que dan ayudas y rescatan a los sectores más sensibles de la economía, implementando a lo que se llama el segundo New Deal, ¿no es cierto?, en el marco de la crisis económica y social que ellos están viviendo. Para que este sector que beneficia a ciertas políticas, como ser Estados Unidos, o subsidia, digamos, también lleva su subsidio específico a las empresas que a ellos le convienen o a las que más réditos a la larga le dan, como ser las empresas Franklin, creo que está bien pronunciado, no lo sé, las industrias Franklin, que son aquellas industrias en donde llevan la explotación ambiental, o sea, trabajan bajo explotar el medio ambiente para su propio beneficio, ¿no es cierto? Como ser en nuestro estado vaca muerta. El estado de excepción, controles sociales que trabajan bajo la violación de derechos, la militarización y represión de sectores vulnerables. O sea que los países del sur más allá de la vigilancia tecnológica que pueden tener los países más avanzados, nosotros tenemos una vigilancia de confinamiento por fuerzas de seguridad, ¿no es cierto? Por otro lado, ni hablar de los problemas que nos deja en los países periféricos, esta pandemia, en la crisis que nos va a detonar, ¿no es cierto? Y que nos está detonando. Como en el nuestro, incluso antes de la pandemia, que ya estábamos en una crisis bastante complicada económicamente, al borde del default. Está claro que ninguno de los países se va a salvar por sí solo, o sea, esto va a tener que ser un salvataje globalizado, como la palabra lo indica, apoyándose unos a otros de cierta manera, ¿no es cierto? Es lo que yo interpreté. En este caso sí se puede decir que habrá que buscar una solución a nivel global y un proyecto de interrelación social y ambiental y económico, o sea, que tenga, digamos, los tres ejes, social, ambiental y económico. La crisis como aprendizaje y caer bajo las falsas soluciones. Esto deja expuesto a la desigualdad
y a la concentración de la riqueza. Teniendo antecedentes que podemos encontrar, como puede ser en el 2008 con la burbuja inmobiliaria financiera. Esta crisis dejó las corporaciones financieras emergentes más ricas que nunca. ¿Por qué? Porque hubo una crisis en donde se perdió riqueza y a la recuperación se recuperó, pero solo la recuperó un 1%. Entonces ese 1% se acrecentó y acrecentó la desigualdad social. Y en el movimiento del Wall Street del 2011, perdón si está mal pronunciado porque no soy muy buena en inglés, en donde era el lema somos todos, o sea, el lema era somos el 99%. Y los millones de personas que se unieron a la desidia y a la pobreza, ¿no es cierto? Y dejando, después de esta crisis, países extremadamente vulnerables y susceptibles que no eran antes tales, como ser Grecia, España, Italia, inclusive Francia, en ese momento. En el último informe de Oxfam se consideraba que hoy en día está distribuida la riqueza en menos de un 40% de la población. Esto produce la amplia y la extensión de las políticas, la ampliación y la extensión de las políticas neoliberales. O sea, es una estela de lo que deja la política neoliberal. La concentración de riqueza en ciertos sectores. Disculpame, estoy bastante nerviosa, no es fácil hacer esto. Más leyendo con un tutorial. La concentración de riqueza en ciertos sectores y el acrecentamiento de la pobreza para los sectores más vulnerables y que en ese momento no eran tales. A mi criterio, por ejemplo, acá se fue perdiendo de a poco, y más en los últimos años, con la política macrista neoliberal, lo que era la base de la clase económica media. O sea, la clase media fue desapareciendo. ¿Por qué? Porque se fue incrementando las riquezas en sectores altos, ¿no es cierto? Los ricos más ricos, los pobres más pobres, como hablando vulgarmente. Bueno, por otro lado, en los últimos tiempos en América Latina, quienes hasta entonces venía, en el 2008 venía, e inclusive en el 2011, venía zafando un poco, hablando mal y pronto, con el tema de las crisis, por el valor mismo de la materia, del valor alto que tenía la materia prima, y hasta entonces no implementado una política neoliberal, sino más social, más socialista, empezó a caer. O sea, empieza a caer a medida que va pasando el tiempo, se empiezan a implementar en los países del sur, en los emergentes, las políticas neoliberales, como ser en Brasil con Bolsonaro, en Bolivia con el golpe, y hasta hace unos meses atrás en Argentina con Macri, ¿no es cierto? Aunque salimos bastante ariosos de esta crisis, como bien antes lo decía, igualmente sigue siendo la región, o sea, Sudamérica sigue siendo una de las regiones que tiene más, más desigualdad en distribución de las riquezas. O sea que nosotros tenemos un 20% de la población que tiene concentrada toda la riqueza de Sudamérica. Además de ser la zona más peligrosa para las activistas, para los defensores de los derechos humanos, con altas tasas de femicidios y de violencia de género. Esto nos deja una experiencia en lo que, y cada vez se va acrecentando más, ¿no es cierto? Y esto deja una experiencia en la desigualdad total, ¿no es cierto? Bueno, y tenemos que buscar una salida de esta crisis. ¿Qué salida vamos a encontrar después de esto? ¿Y cómo vamos a seguir? ¿No es cierto? También tenemos en todo lo que es la pandemia, ¿qué encontramos? Como siempre, sectores que se benefician. Como acá hay uno específico, o sea, acá habla la autora de algo específico, como el ocultamiento de las causas ambientales y
y los discursos, la hiperimplementación de discursos bélicos, o sea, el discurso de guerra, es lo que dice, ¿no? Hablamos de causas ambientales en la pandemia, ¿por qué? Porque si leemos y nos interiorizamos, el virus se asocia directamente con la destrucción del ecosistema. O sea, hablamos de deforestación, ¿sí? De tráfico de animales silvestres por la instalación de monocultivos. Sin embargo, esto no se trata en la crisis en sí, no se habla de esto. Nosotros nos informamos por otros temas, no encontramos ningún dirigente dispuesto a asumir la responsabilidad de este virus en sí, que viene por la crisis ambiental que tenemos, ¿no es cierto? No encontramos quién ataque la raíz del problema, a eso voy. Haciendo un foco global a lo que es preservar, ¿sí? El espacio, tratar y confinar el virus, pero no en sí a la relación que hay entre la deforestación o la destrucción ambiental con el virus, con la venida del virus en sí, porque esto en algún momento, acá ya me estoy ampliando yo, va a mermar o va a surgir una vacuna y va a pasar, pero si seguimos a este nivel en donde tiene una relación tóxica lo que es la política neoliberal o el capitalismo con la naturaleza que sigue destruyendo para poder seguir autoabasteciéndose, entonces van a empezar a surgir otros tipos de virus, como el paso de los años lo demuestra, ¿no es cierto? Inclusive el cambio climático nos va a llevar a encontrar cosas que quizás hace años estaban desterradas. Bueno, y a esto de querer ocultar la causa esencial de la aparición de este virus, se lo llama, tenemos a alguien que dice, Araoz, ¿no? Que dice que se llama ceguera epidémica, ¿sí? Que pone como contracara la instalación del discurso bélico. A eso vamos. Es decir, un enemigo invisible que hace que mediante la coacción lleva al miedo por el contagio, teniendo en cuenta y no tiene en cuenta el nacimiento del virus en sí. O sea, a eso vamos. O sea, llevamos a la fomentación de miedo, de incertidumbre, de temor, a la lucha contra un virus, y en términos médicos estamos tratando el síntoma y no la enfermedad, ¿sí? Creo que, bueno, yo lo formateo un poco lo que es el texto. Quizás está mal, pero bueno, lo entiendo un poco más y capaz que es más fácil de explicarlo, ¿no es cierto? A mi modo. Bueno, la fórmula básica que asocia el miedo, ¿no es cierto? Para fomentar esto, o sea, es la fórmula, asociar el miedo es la fórmula básica. O sea, no se habla ni de solidaridad ni de empatía, que es lo que hoy tendríamos que tener en cuenta. Nosotros estamos amenazados o cuidados, o custodiados o controlados en el confinamiento bajo las fuerzas militares, las fuerzas de seguridad, inclusive con la vigilancia ciudadana, lo que se llama, entre nosotros mismos, exigirnos un confinamiento y en donde uno transgrede, ya enseguida levantar la voz o decir no, y eso no se hace, ¿no es cierto? Que es lo que nos están, de alguna manera, que bueno, está bien, vendría a ser la forma, pero de alguna manera nos están restringiendo nuestros derechos, ¿no es cierto? Y habría que ver cómo poder sortear esto de poder colocar en emergencia sanitaria junto con la ambiental para ser un poquito más sensato y poder disminuir no solamente el estado viral que podríamos llegar a tener, sino la prevención de futuros, ¿no es cierto?, estados virales que pueden llegar a aparecer. Horizontes posibles a lo que es
después de la crisis, y bueno, acá tenemos para repasar. En la crisis económica tenemos distintos puntos para tocar, pero tenemos que enfocarlo de modo global, nacional y local, como así también geopolítico, ¿no es cierto? Norte, sur y multilaterismo, o sea que funcionan entre los dos. Podemos tomar dos caminos. Si bien incluimos la globalización, y ahí vamos con las políticas neoliberales, ¿sí? Y las vigilancias digitales, interactúa esto, creo yo, con lo que se llama doctrina de shock, que ya lo hemos visto en trabajos anteriores. O sea, después de una crisis, a nivel, en este caso mundial, la implementación o ver la política neoliberal como la única salida de la crisis puede aplacar y nos puede llevar a eso y obviamente destruirnos más económicamente y enriquecer más ciertos sectores, ¿no? Como ya la política neoliberal sabemos que se va inclinando. Y si no, aplicar una política más social, o sea, llegar al estado cognitivo del ser humano y que nosotros mismos podamos darnos cuenta de que la implementación social, la ayuda, la solidaridad y la concentración de políticas mundiales abocadas a lo que es lo sanitario, ambiental y social, y el poder distribuir lo poco que pueda llegar a quedar o cómo se pueda formar de acá en adelante, sería lo más sensato y lo más utópico que podremos llegar a encontrar. O sea, es la idea de lo que tendría que hacerse, como para poder hacer una distribución mundial de poder, riqueza y recursos, ¿no es cierto? Acá tenemos dos diferentes caras por eso digo, la que es la neoliberal y la cognitiva, que es la reacción del ser humano, creo que yo, a mi criterio, de cuando uno tiene, como dice en una frasecita, el desastre dentro del desastre, es llegar a los límites en donde uno empieza a darse cuenta de lo que realmente está bien y lo que está mal y no quedarse confinado y reservado en su lugar de miedo y de comodidad, sino que salir a poder pelear por algo mejor, ¿no es cierto? Para, para bases de nueva y buena implementación, hay que activar el cuidado con el marco sociocognitivo como pacto social, económico, ambiental y a escala nacional y global. Bueno, esto es como un... Y después tenemos también ciertos ámbitos en donde tenemos que tomar un poquito más de conciencia, que esto también nos va a servir. Como ser la valorización, de las tareas diarias, de las tareas cotidianas, de las tareas reproductivas, que está totalmente desvalorizado por el patriarcado. Entonces tenemos que cuidar y formar una dependencia y codependencia con todo este tipo de cosas nuevas y también con el ambiente que nos rodea. Una codependencia ecoambiental, si se quiere, ¿no es cierto? Y y empezar a valorar la importancia de que hasta hoy los trabajos, a valorar la importancia de los trabajos que hasta hoy no estaban implícitos, como ser un trabajador de la salud, un camillero, una portera de escuela, un policía, un bombero, o sea, toda esa gente que, incluso el recolector de basura, toda esa gente que no está valorada en nuestro sistema, que no tenía el suficiente valor, empezar a darse cuenta uno hoy cuánto vale, ¿no es cierto? En la actualidad, nuestro gobierno da señales de llegar a hacer un poquito de cambios profundos cognitivos, como las creaciones del Ministerio de la Mujer, de la política de género y diversidad sexual. Ese tipo de aportes son claves para poder implementar una política social y cognitiva. Por otro lado, también tenemos la crisis que podríamos bien tener la implementación perdón, me trabé,
A ver. Y no lo puedo parar.